Devocional. Padre, te damos muchas gracias por esta mañana, por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra. Rogamos, Señor, que nos enseñes más de ella, de la historia bíblica y también aplicaciones para nuestras vidas. Bendícenos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, vamos a leer Génesis 49, verso del 1 al 7. Dice así: y llamó Jacob a sus hijos y dijo: juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Juntaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchad a vuestro padre Israel. Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder. Impetuoso como las aguas, no serás el principal, por cuanto subiste al lecho de tu padre. Entonces te envileciste subiendo a mi estrado. Simeón y Leví son hermanos, armas de iniquidad sus armas. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía, porque en su furor mataron hombres y en su temeridad desjarretaron toros. Maldito su furor que fue fiero y su ira que fue dura. Yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. Bien, este es nuestro pasaje de este día y lo que vamos a ver hoy, el título de este devocional es Profecía y herencia de Jacob para sus hijos. Profecía y herencia de Jacob para sus hijos. Las primeras palabras de Jacob aquí nos hacen entender que esto es una profecía, porque en el verso 1 les dice: juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Sin embargo, cuando estamos leyendo el contenido de este capítulo, vamos también viendo asuntos donde, por ejemplo, Jacob está expresando su rechazo al pecado de sus hijos y les priva de alguna parte de su herencia por su pecado. Así que en este capítulo van juntos dos cosas: la herencia paterna y la bendición divina en profecía acerca de cada uno de los hijos de Israel. Todo el capítulo trata de esto. Así que lo que vamos a hacer es verlo por partes. Vamos a ver, según el título, profecía y herencia de Jacob para sus hijos. Y hoy vamos a ver entonces Rubén, Simeón y Leví. Nos vamos a concentrar en ellos según la lectura que acabamos de ver. Inicia entonces con el primogénito, como es de esperar, con Rubén. Inicialmente Jacob expone los privilegios de ser primogénito. Menciona que tenía grandes privilegios y honor. Dice: tú eres mi primogénito, mi fortaleza, el principio de mi vigor, por lo tanto, principal en dignidad, principal en poder. Según el entendimiento bíblico, entonces el primogénito era el principal entre todos sus hermanos. Y por eso mismo tenía más dignidad, tenía más honor.
eso conllevaba entonces al hecho de que normalmente se le daba una mayor herencia que a los otros y se le daba más respeto, tenía un buen nombre, buena fama por ser el primogénito. De ahí que, en el caso de Jacob, Jacob cometió las maldades que cometió para quedarse con la primogenitura e hizo que su hermano se la vendiera por un plato de lentejas. En el caso de Jacob, podemos decir que él valoró la primogenitura, él le daba cierto valor, mientras que Esaú no. Y ahora llegamos al hijo de Jacob, a Rubén. Jacob aquí menciona los privilegios, pero acto seguido, Jacob menciona su pecado. Y todo esto es muy importante porque presten atención. Si bien antes, cuando Rubén pecó, Jacob no tomó decisiones contra el pecado de su hijo, ahora lo hace y también inspirado por Dios, dando esta profecía, se nota la posición de Dios frente al pecado de Rubén. ¿Dónde estuvo el problema? Bueno, como lo dice aquí mismo Jacob, el problema de Rubén estuvo en que tuvo un carácter incontrolable. Jacob le dice a Rubén que es impetuoso como las aguas, es decir, que no tiene gobierno de sí mismo ni de sus impulsos, y esa falta de control le llevó a hacer algo que no debía hacer. No debemos aprender a controlarnos, máximo cuando sabemos que hay cosas que son prohibidas. Dice, subiste al lecho de tu padre y te envileciste. Esta es la declaración tanto de su pecado como de las consecuencias de su pecado. Cuando Rubén tomó por mujer a la que era mujer de su papá, cometió pecado de adulterio, cometió un pecado contra Dios y cometió un pecado contra su padre. Y la consecuencia, o una de las consecuencias, es que se envileció. ¿Qué es eso? Significa que él mismo se hizo despreciable o de poco valor. Imagínense eso, siendo el principal entre sus hermanos, hizo algo que le hizo verse y valorarse como el de menos valor entre sus hermanos. Así que, en consecuencia, Jacob lo despoja de su herencia. Jacob lo despoja de sus privilegios. No serás el principal. De manera práctica, Rubén entonces ya no tenía este carácter de ser el primogénito entre sus hermanos. Y de manera profética, la tribu de Rubén nunca tuvo importancia por encima de las otras tribus. Nunca, no tuvo un juez, no tuvo un profeta o un príncipe de esta tribu. Imagínense, ahí tenemos las consecuencias de su pecado. Hacerse vil, perder la primogenitura y luego también sus descendientes tener ciertas dificultades también por lo mismo. Luego, siguen en orden de nacimiento, Simeón y Leví. Y se mencionan juntos por su participación también en pecados, por su parecido en su carácter pecaminoso y por las maldades que hicieron juntos. El pasaje dice que eran hermanos. Y claro, sabemos que son hermanos. Entonces, ¿por qué menciona algo que ya sabemos? Bueno, porque al decir en el verso 5, Simeón y Leví son hermanos, no solamente nos está diciendo que son hijos de la misma mamá y el mismo papá,
sino que eran o estaban dispuestos a ayudarse para hacer lo malo. Y así fue. En este momento también se recuerda los pecados de estos hijos. Sus armas no fueron armas de defensa para defender a la familia, a su hermana Dina, cuando fue violada por un hombre. Las armas de estos hombres no fueron para defender a su hermana, no fueron para defender a su padre, sino que fueron armas de violencia. Esto es totalmente diferente. Jacob reconoce que estos hijos fueron hijos malos, de un carácter violento y vengativo. Noten, el pecado de Rubén fue esta falta de dominio y sus pecados sexuales. Y ahora estos hombres también tienen una falta de dominio y tienen un carácter violento y vengativo. Igual que Rubén, Jacob ahora tiene la oportunidad de expresar su pensamiento contra el pecado de sus hijos, algo que tampoco vimos antes, cuando pasó lo de Siquem, cuando pasó lo de Dina, solamente se nos comentó. En ese momento Jacob no tomó acciones, pero aquí está. Es decir, que aunque no lo leímos antes, sí estaba en el corazón de Jacob el llamarles la atención de esta manera, y ahora el Señor le da la oportunidad antes de morir que él le diga a sus hijos lo que piensa de ellos y sus maldades. Entonces en el verso 6 les dice: en su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía. Imagínense, eh, son tan contrarios. Ellos son violentos y vengativos, mientras que Jacob siempre tuvo un espíritu pacífico. De esta manera, Jacob expresa su rechazo a ellos. Jacob, que como lo vimos en toda su historia, fue pacífico y sus grandes luchas con enemigos las dejaba en las manos de Dios, para nada contento con la violencia y la venganza de sus hijos. Hace un recuento de su pecado diciendo: porque en su furor mataron hombres y en su temeridad desjarretaron toros, maldito su furor que fue fiero y su ira que fue dura. Claro, recordemos que airados, cosa que en principio tenía su lugar, en principio estaba bien, porque habían violado a su hermana, así que pensaron en hacer algo de justicia, en principio estaba bien, pero como lo dice aquí, su furor fue fiero, su ira fue dura, demasiado, exageraron. Entonces, cuando leemos toda la historia bíblica, vemos que en verdad se vengaron y fueron duros a pesar de que habían acuerdos de paz. Fueron traicioneros y destruyeron todo un pueblo por su ira pecaminosa. Hirieron y destruyeron a un pueblo cuando uno era el culpable. Así que mataron inocentes por lo que le habían hecho a su hermana. Claro, estaba mal lo que le habían hecho a su hermana, pero cuando mataron inocentes fueron desproporcionados. En consecuencia, o la consecuencia de su pecado, se expresa en la pérdida de la herencia. Miren, en el caso de Rubén, perdió la primogenitura. En el caso de Simeón y Leví, perdieron la herencia, porque dice: yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. Van a quedar esparcidos entre los otros. Esta es la voluntad de Jacob como padre, pero también es la voluntad de Dios, quien efectivamente los esparció entre el pueblo de Israel. Estas dos tribus no tuvieron herencia y hay que explicarlo. Por ejemplo, la tribu de Leví no tuvo tierra. Ellos fueron esparcidos entre las otras tribus. Así que para que tuvieran algún terreno donde vivir,
en cada tribu se le asignó algún lugar para vivir. Y en el caso de Simeón, ellos no tenían herencia oficial. Ellos vinieron a tener tierra en algún momento porque, por ejemplo, Judá tenía mucha y entonces se la quisieron compartir a Simeón, pero aún así quedaron dispersos, quedaron en diferentes lugares. Esto lo leemos, por ejemplo, en Josué 19:9, que dice, de la suerte de los hijos de Judá fue sacada la heredad de los hijos de Simeón. Nótenlo, ¿sí ven? De la tierra de Judá fue sacada heredad para Simeón, por cuanto la parte de los hijos de Judá era excesiva para ellos. Así que los hijos de Simeón tuvieron su heredad en medio de Judá. Al final fueron esparcidos los levitas en todas las otras tribus y los de Simeón en la de Judá. Y así la maldad de estos tres hijos fue castigada por su papá, por Jacob y por Dios. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el Señor Jesús? Un punto muy clave. Vemos aquí cómo el Señor rechaza el pecado de manera expresa. En cuanto a Rubén, le dice que se envileció, porque recuerden que esta es una profecía, o sea que esto no son meramente palabras de Jacob, sino de Dios. Es una vileza ante el Señor los pecados, como los pecados de fornicación y otros. Y en cuanto a Leví y Simeón, igualmente la expresión, en su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía, es una expresión de cómo el Señor, no solo Jacob, sino el Señor ve estos pecados, cómo ve la violencia, la venganza, y nos damos cuenta que la rechaza. Esto es así porque las consecuencias de estos pecados recayeron sobre ellos y sobre su descendencia, mostrándonos cuál es la actitud del Señor frente a estos pecados. Así que, noten, el mismo Señor se pone en contra de la maldad de estos hijos. ¿Qué aprendemos de este pasaje? Bueno, podemos sacar varias lecciones, pero he puesto aquí tres. Miren, por un lado, aprendemos a valorar el buen nombre de la santidad. El buen nombre que trae ser personas correctas. Rubén, como Esaú, no valoró su primogenitura. Le pareció como si nada sus actuaciones y luego perdieron la primogenitura. En el caso de Rubén, no tuvo en alto la dignidad divina que se le daba al ser el mayor. No tuvo en alto el valor que eso conllevaba, el honor para su vida, lo despreció. Él mismo se hizo vil y luego fue puesto como el menor por eso. Él perdió ahí su dignidad. Entonces, miren, aprendemos a valorar el buen nombre, un buen nombre que se adquiere al estar alejados del pecado, un buen nombre que se adquiere o se conserva por vivir piadosamente. Así que esto es lo que aprendemos primeramente. Aprendemos a valorar el buen nombre de la santidad. Segundo, aprendemos de las consecuencias de los pecados. En el caso de estos tres hijos, miren, aunque ha pasado mucho tiempo de sus pecados, aún así las consecuencias de sus pecados vinieron sobre ellos. Cada uno perdió mucho por su maldad y por su pecado. Perdieron la admiración de su padre. Perdieron uno la primogenitura, otros la herencia de su padre y sobre todo perdieron frente al Señor porque pecaron contra Dios, ofendieron al Señor y le trajeron consecuencias no solamente a ellos, sino a sus hijos.
Así que esto nos lleva a la reflexión de la importancia de no pecar contra el Señor. Y en tercer lugar, aprendemos también cómo el Señor permite algunas consecuencias que abarcan también a las familias. Miren, estos hombres no solamente recibieron consecuencias de manera personal, sino también para su descendencia. ¿Cómo puede ser eso? Bueno, porque eran representantes de las tribus, eran representantes, cada uno, las tribus, imagínense, lleva su nombre, el nombre de cada uno de ellos. Esto nos enseña que cuando nosotros representamos a otros, pues nuestros pecados afectan a otros. Los padres, por ejemplo, representan a sus hijos, entonces sus pecados pueden traer mal a sus hijos. Así que esto debería servirnos para no pecar. Y si hemos pecado, entonces corramos rápido a pedirle perdón al Señor, sabiendo que podemos afectar a muchos con nuestros pecados, podemos hacerle daño a muchos con nuestros pecados. El Señor nos ayude a mantenernos entonces alejados de los pecados. Oremos. Padre, gracias te damos por esta mañana, por este tiempo en el que podemos mirar este pasaje. Gracias por las lecciones que aprendemos, Señor, relacionadas con el pecado, lo malo que es, las consecuencias que trae y cómo puede afectar a otros. Perdona nuestras faltas esta mañana, perdona nuestros pecados. Ten misericordia de nosotros y concédenos por tu gracia vivir una vida de santidad. En el caso de los hermanos y en el caso de nuestros hijos, sálvales, Señor, para que no vivan una vida de pecados. Padre, pon esta palabra en nuestra conciencia de tal manera que vivamos a la luz de ella. Lo rogamos por tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, y ahora, como siempre, vamos a pensar entonces en la tarea. Dos preguntas claves para los que constantemente la envían. Eh, ¿Qué aprendemos de este pasaje? ¿Cuáles fueron las lecciones? ¿Y en qué capítulo de Génesis se habla del pecado de Leví? ¿En qué capítulo se habla del pecado de Leví? Bueno, hermanos y niños, el Señor los bendiga, que tengan buen día.